Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que saben que el circuito panameño es un circuito al que quiero y admiro mucho. Entonces, en verdad, todo lo que necesiten saben que voy a estar aquí para ustedes. Y bueno, este taller es justamente en colaboración con la Asociación Panameña de Debate, que creo que está haciendo un trabajo excelente en difundir el debate en Panamá. Y la palestra, que es una plataforma didáctica, la cual busca cerrar la brecha de acceso a información y conocimiento sobre debate parlamentario, porque creemos que hay varios impedimentos importantes. Uno es que hay mucho material en inglés y muy poco en español, entonces hay una situación de desigualdad ante las personas que pueden hablar inglés y las que pueden hablar español, y por eso tratamos de hacer traducciones de material que es de primer nivel para que la gente pueda acceder a ellas, y también reconocer el talento y el conocimiento que existe en personas hispanohablantes, entonces tratamos de hacer talleres desde la organización de la palestra o con personas en colaboración para poder difundir ese conocimiento. Entonces, bueno, es un proyecto que ojalá puedan revisar y esperamos que sirva mucho. Y este taller en específico es sobre dos herramientas argumentativas muy importantes, que son caracterización y lenguaje. Y se me hace importante aclarar que no son la misma cosa. Creo que hay personas que creen que caracterización y framing, que es el término que se utiliza en inglés, son lo mismo. Entonces, es importante entender que aunque están muy directamente relacionadas, tienen funciones diferentes y hay estrategias diferentes para poder utilizarlas. Entonces, primero, me gustaría hablar un poco sobre de dónde viene este taller y eh, hay varias cosas a tomar en cuenta. Uno es que hay un taller muy importante que está dado en inglés, que viene de la Nordic Academy, y hay conocimiento que está en ese taller que voy a presentarles en este taller, aunque no está completamente basado en el mismo, y al final les voy a dejar el link por si alguien quiere revisar. El otro es el Instituto de Estudios de Desarrollo en Inglaterra, que es justamente en donde yo estudio. Yo estoy estudiando una maestría en estudios de desarrollo y esta está significativamente enfocada a hacer políticas públicas y programas sociales que tienen una característica y un enfoque en desarrollo. Entonces, el framing principalmente es una herramienta que se utiliza con gran importancia para hacer políticas públicas, para analizar políticas públicas, como por ejemplo a través de los discursos políticos. Entonces, este conocimiento que estoy tratando de compartir con ustedes tiene un trasfondo académico del cual yo estoy aprendiendo y estoy tratando de bajarlo hacia el contexto de debate. Y bueno, está rápido, hay 10. Pero el segundo es conocimiento colectivo del tanto el circuito hispanohablante como el circuito en inglés. Y es importante reconocer que muchas de las cosas que voy a decir son cosas que me han enseñado mis amigos que debaten o que he visto en otro tipo de talleres que a lo mejor no son específicos de caracterización y framing, pero que me han enseñado estrategias. Entonces, creo que mucho del conocimiento que voy a compartirles no es que me pertenezca, sino es conocimiento colectivo y yo solo estoy tratando de difundirlos para que ustedes puedan tener acceso a mis. Ok, eh, ¿qué vamos a ver en el taller? Y se me hace importante aclarar que este tipo de talleres los ven personas que no están necesariamente enfocándose al debate parlamentario. Entonces, la primera parte del taller lo que busca es enseñar la caracterización y el encuadre como herramientas de argumentación, que podemos utilizar para cualquier tipo de argumentación, por ejemplo, ensayos o investigación académica, que podemos utilizar para cosas como políticas públicas o proyectos y programas sociales, que podemos utilizar para análisis de políticas públicas y proyectos. Entonces, creo que es importante reconocer que esta herramienta no es una herramienta exclusiva de debate, y a mí se me hace muy importante entender que todo este conocimiento que estamos adquiriendo en debate también puede pasar las barreras de debate y que al final es algo que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, creo que para las personas que están haciendo debate parlamentario es importante tomar en cuenta que todo lo que están aprendiendo aquí y el tiempo que le están dedicando al debate parlamentario no solo se va a ver traducido en su éxito en debate, sino que también va a servirles en su área profesional o a través de la academia. Si, por ejemplo, trabajan sobre cómo tener una mejor estructura, probablemente también van a tener una mejor estructura cuando estén escribiendo cosas como ensayos para la universidad o para la escuela. Y creo que esto siempre es importante tomarlo en cuenta. Entonces, si alguien está viendo este taller y únicamente está interesado en la caracterización y el encuadre como herramientas de argumentación, que la primera parte, y la segunda parte es más la aplicación práctica que utilizamos en el debate parlamentario.
Y después va a haber una pequeña sesión de preguntas y respuestas para que cada quien pueda hablar sobre dudas específicas que tengan, sobre el taller o sobre caracterización y encuadre en otras situaciones que a lo mejor yo no haya abordado o preguntas generales que quieran hacer. Entonces voy a tratar de dejar un buen tiempo para eso. Y si no hay tiempo, pues siempre pueden contactarme. Entonces, primero creo que es importante diferenciar la caracterización y el encuadre de lo que entendemos como el contexto. Y el contexto es extremadamente importante cuando estamos haciendo argumentación de cualquier tipo. Para presentar el contexto tenemos que preguntarnos dos cosas importantes. Uno, ¿qué está pasando en el mundo que sea relevante para lo que sea que estemos argumentando? ¿Qué está pasando en mi comunidad específica? ¿Qué está pasando en la región que estoy abordando? ¿Qué está pasando en el país que estoy abordando? ¿Qué está pasando en el área de estudio que estoy abordando? Y entender cuáles son las características relevantes de ese contexto. Un segundo punto que hay que tomar en cuenta es el aspecto o área específica del problema que estamos tratando de abordar. Es decir, si yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, sobre la violencia de género, es muy poco probable que vaya a abordar todos los ámbitos de la violencia de género. Tal vez lo que mi proyecto está abordando más bien es un tipo específico de violencia de género, que es la violencia intrafamiliar en parejas heterosexuales. Entonces, es importante entender que estamos haciendo un zoom hacia el contexto y estamos abordando una parte específica del mismo. Entonces, esta es la primera parte que está relacionada con las otras dos cosas y es un poco hablar sobre en todo el mundo o en el mundo que estoy abordando qué es lo que sucede. Y es muy relevante siempre presentar esto en cualquier instancia. Pues si estamos argumentando para debates, si estamos argumentando en una campaña política, si estamos argumentando en un proyecto social. Porque justamente entender lo que está pasando sitúa nuestra argumentación dentro del mundo en el lugar que le corresponde. Y es mucho más fácil entenderlo y mucho más fácil llevarlo a cabo. Entonces, bueno, eso es en general sobre el contexto. Creo que este es un concepto bastante intuitivo y no hay que profundizar tanto en eso. ¿Qué pasa entonces una vez que entendemos el contexto con la caracterización? Y creo que es importante primero presentar definiciones bastante simples y sencillas de lo que es la caracterización. Y definiciones de diccionario hablan sobre cómo es la descripción de una persona, de una situación, de un objeto, al exponer sus características principales o, por ejemplo, al exponer las características típicas más importantes de esta persona. A mí me gusta hablar sobre cómo la caracterización es presentar un dibujo, una imagen visual de la persona. Y es bastante útil para que nuestra argumentación de cualquier estilo sea mucho más creíble. Entonces, justamente la caracterización lo que hace es hacer un dibujo sobre la persona de la que estamos hablando, la situación de lo que estamos hablando, para que las personas puedan creer con mucha más facilidad nuestro argumento. Si yo, por ejemplo, les digo, creo que mi hermana va a pasar todas sus clases, lo único que ustedes pueden hacer es confiar en mi palabra. Pero si yo les digo, mi hermana es una persona extremadamente responsable, que le dedica un tiempo significativo a la escuela, que se esfuerza constantemente por entregar sus tareas y que practica o participa en proyectos para crecer como alumna, es mucho más creíble lo que les estoy diciendo. Y ahora no solo tienen que confiar en mi palabra y decir, eso va a pasar porque Marcela lo dice, sino que les estoy presentando evidencia para que ustedes crean eso. Y la caracterización es justamente eso, hacer que ustedes puedan crear una imagen sobre una persona, sobre una institución o sobre una situación para que no sea solo mi palabra la que ustedes tengan que creer y que no sea solo mi palabra la que demuestre que algo va a pasar. Entonces, pongamos un ejemplo. Eh, Trato de usar siempre a Trump porque creo que es una persona que todos conocemos y que es extremadamente complejo y entonces podemos abordar esto desde de diversas situaciones. Yo puedo hablar de Trump para hacer varias cosas. Yo puedo querer hablar de Trump para decir, por ejemplo, que no hay que tratarlo con rudeza porque puede haber repercusiones a las acciones que estamos tomando. Yo puedo hablar de Trump para querer decir, por ejemplo, que va a haber una retaliación a una medida que él considere que es negativa. Pues yo puedo hablar de Trump para decir que es un excelente hombre de negocios y es extremadamente efectivo al realizar relaciones comerciales, entre comillas ahí.
Todas estas características, desde mi percepción, pueden ser reales respecto a Trump, pero no todas ellas son relevantes para el mismo objetivo. Entonces, es importante entender cuál es el objetivo de mi argumentación, qué es lo que quiero demostrar, a dónde quiero llegar con mi argumentación, y ahora sí presentarles las características más importantes. Entonces, si yo, por ejemplo, soy asesora del gobierno de México y México o el presidente mexicano está a punto de poner un tweet criticando a Trump, probablemente mi rol como asesora sea decirle cuidado con esto. Y cuando yo diga cuidado con esto, voy a decir, hay que ser cuidadosos con esto porque Trump puede ser un líder impulsivo que puede darnos respuestas sin filtro y entonces podemos estar en una situación de tensiones entre el gobierno. Y aquí no es lo mismo únicamente decir cuidado a presentar esta imagen de Trump que hace factible entender porque hay que tener cuidado en esta situación. Entonces aquí reduje las características de Trump hacia una situación que demuestra y hace más factible mi argumento. Por otro lado, puedo ser, por ejemplo, una asesora de política internacional para el gobierno mexicano, la cual cree que cierta medida Trump la puede ver como retaliatoria y, como dañina hacia su gobierno y entonces tomar acciones de retaliación. Y para justificar esto, hago, por ejemplo, una caracterización de Trump al decir que a Trump le gusta ser la persona más fuerte y demostrar el poderío que tiene y también el poder y la fuerza que tiene en Estados Unidos, pero que también tiene una tendencia significativa de tomar acciones retaliatorias contra líderes o países que cree que están amenazando su bienestar, como por ejemplo lo ha hecho en diversas ocasiones en Corea del Sur. Entonces, aquí hice otra imagen visual acerca de Trump, pero remarqué y resalté características diferentes porque mi argumentación era diferente a la anterior. ¿Cuál es la diferencia entre la caracterización y el contexto? Que el contexto tiene que ser objetivo. Cuando yo hablo del contexto, estoy diciendo cosas que son hechos que están pasando en el mundo y que no son necesariamente debatibles y que no son necesariamente útiles para un lado o para el otro. La caracterización, por otro lado, es mucho más estratégica y es tomar de todas las características las que más me sirven para lograr mi objetivo. Entonces, ¿cómo podemos ver la caracterización o cómo puede resultar la caracterización en el mundo real? Creo que justamente en cómo vendemos, la forma en la que ciertos sistemas se desarrollan, la forma en la que ciertas instituciones trabajan, la forma en la que ciertos líderes o personas de importancia tienen un patrón de toma de decisiones, la forma en la que un grupo de personas piensa o actúa. Todo este tipo de situaciones tienen que ver con la caracterización y hacen que nuestros modelos, nuestra argumentación sean mejor recibidos, sean más convincentes y puedan lograr el objetivo. Y hay varias cosas que podemos caracterizar, si ven en los ejemplos, he hablado sobre organismos, sobre instituciones, sobre personas, sobre contextos. Entonces, muchas veces cuando estamos argumentando, no solo tenemos que caracterizar a una persona o una institución, sino varias situaciones. A lo mejor, si yo quiero decir que Trump va a hacer esto, también tengo que explicar por qué el Congreso lo va a permitir, o también tengo que explicar por qué el Poder Judicial lo va a permitir. Entonces, normalmente hay un grupo de cosas que tengo que caracterizar y no solo una cosa o una persona. Entonces, voy a pasar a la siguiente info slide, que habla sobre las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando caracterizamos. Entonces, uno es tener muy claro cuál es el objetivo de mi argumentación y cuáles son las cosas de este problema particular o de esta situación particular que puedo abordar con mi argumentación. Pongamos, por ejemplo, que mi proyecto es sobre la violencia intrafamiliar en parejas heterosexuales, como había mencionado previamente. Entonces, yo sé que el mundo es extremadamente grande y que hay varios problemas dentro de la violencia de género, pero este proyecto específico solo va a abordar una pequeña muestra de la violencia de género que existe en el mundo. Ahora, no es útil o conveniente caracterizar, por ejemplo, cómo sucede la violencia de género entre personas que no se conocen. No es útil para mi argumentación caracterizar, por ejemplo, cómo se da la violencia de género entre, por ejemplo, personas de edades diferentes. Lo que me conviene y lo que es útil
es caracterizar cómo se da la violencia de género entre parejas heterosexuales y nada más. Y no es útil tratar de explicar que mi política o mi programa o mi argumento va a resolver todos los problemas, porque al final cuando te comprometes a hacer demasiado, lo que sucede es que eres, uno, poco convincente, y dos, probablemente tu argumentación no sea creíble o falle. También es importante utilizar lenguaje que pueda convencer a las personas y que esté en armonía con lo que vamos a estar diciendo. Es decir, si yo voy a hablar sobre desigualdad en mi propuesta, probablemente también quiera abordar desigualdad en el contexto. Porque si yo te explico que uno de los problemas más importantes tiene que ver con la desigualdad entre hombre y mujer en las parejas heterosexuales, y mi resultado tiene que ver con aumentar la igualdad entre estas dos personas, entonces hay una armonía entre el problema y la solución, y las personas pueden seguir más fácil mi argumentación y creer el resultado que yo les estoy presentando. También es importante presentar tendencias que demuestran lo que puede pasar o lo que puede no pasar y cómo las consecuencias pueden ser extremadamente graves o mucho más graves y llevarnos a una peor situación. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es decir, como en este dibujo de la situación o de cómo actúa una persona o de cómo actúa es una institución, hemos visto este tipo de patrones. Una vez se presentan los patrones, hay que dar un análisis de por qué es probable que este tipo de situaciones se repitan. Creo que muchos errores que cometen, un error muy frecuente que cometen las personas es creer que por decir que algo ha pasado con frecuencia, ya es necesario asumir que va a pasar otra vez. Creo que es importante analizar por qué esa tendencia va a seguir. También es importante no caer en absoluto cuando estamos hablando de la tendencia y los es importante entender hasta qué punto puede llegar esto y hasta qué extremo puede llegar esto. Y también es importante aclarar puntos puntuales o de quiebre en la historia. Si vamos a hablar sobre por qué se tienen que tomar medidas inmediatas en esta situación, hay que hablar de por qué este momento es tan particular y no fue ayer cuando tuvimos que tomar medidas inmediatas. ¿Qué es lo que está pasando? Que haría que en este momento nuestra medida pase mejor o sea mayor aceptada que en otro momento. Todos estos puntos son importantes para tomar en cuenta en la caracterización. Después de esto, de lo que vamos a hablar es sobre el encuadre. El encuadre, como ya les había comentado, es una herramienta diferente de la caracterización, pero que está extremadamente ligada. Y el encuadre, la definición más simple es delimitar algo, lo que sea. Y creo que a mí esta imagen siempre me ha gustado mucho. Como cuando ustedes toman una foto o cuando ustedes hacen un dibujo, lo que están haciendo es recortar la realidad, seleccionar una parte de la realidad e ignorar la otra. Entonces, el encuadre es justamente hacer eso dentro de la argumentación. Es decir, si vemos la imagen de la izquierda, es como, este es el mundo, pero no necesariamente todo el mundo es relevante para mi argumentación. ¿Qué es lo que es relevante para mi argumentación? Y entonces hago como una captura de pantalla de esa parte específica de la realidad que es importante para mi argumentación. Y creo que esta descripción visual es muy útil para tener muy claro en términos sencillos. Ahora, esta es la parte que yo tomo de mi preparación académica en la maestría y trato de explicar en debate y creo que es relevante y significativo utilizar este tipo de herramientas académicas en debate y en el mundo real. Entonces, ¿qué entendemos en el ámbito de la argumentación discursiva y el convencimiento como encuadre? Hablamos sobre cierto tipo de supuestos, métodos, formas de interpretar la realidad, valores que tienen que ver con el contexto y que nos ayudan a ver ciertos problemas o ciertas situaciones. Entonces, más que, o sea, un paso más allá de la forma en la que yo voy a presentar mi realidad, es primero cómo veo la realidad y cuál es el ente a través del cual veo la realidad. Entonces, justamente por eso hay tantos elementos que son necesarios para tener mi encuadre y que son los que están presentes en la presentación, ¿no? Como los supuestos, los métodos, formas de interpretación y valores. Ahora, toda esta forma de ver la realidad, de ver un problema, de entender una situación, se traduce en cómo
entiendo la realidad y como resultado creo narrativas y creo argumentos sobre la realidad, ya sea un problema, una acción, una situación. Entonces, esta narrativa y este argumento aborda o trata de presentar cómo se ha creado este problema o situación, por qué es importante este problema o situación y qué es lo que debo hacer al respecto. Entonces, este es como los pasos lógicos. El encuadre tiene que ver con el lente, que son las características intrínsecas a mí y que me ayudan a entender una situación. Y después, cómo a través de ese entendimiento de la situación, yo hablo sobre este problema o situación y entonces cómo abordo los posibles resultados, las posibles consecuencias o el trasfondo del mismo. Creo que ahí está como un poquito más lineal. Entonces, ¿qué se toma en cuenta para hacer el encuadre? Primero, lo que tratamos de hacer es entender las estructuras y los límites sobre ciertos problemas. Por ejemplo, si estamos hablando de el encuadre de una organización, entonces tratamos de ver cuál es la estructura jerárquica de la organización o cómo está ordenada esa organización. Si, por ejemplo, estoy hablando sobre las facultades de una persona o alguien en un cargo, trato de ver cuáles son los límites, hasta dónde llega ese cargo. Después tengo que elegir cuáles son los elementos que voy a resaltar sobre esta situación. Como justamente la realidad es extremadamente amplia, los problemas son extremadamente amplios, lo que quiero es escoger estratégicamente cuáles son los que son más importantes para mi argumentación y entonces hacer énfasis en esos mismos y profundizar un poco más en esos mismos. Y también lo que nos permite esto es abordar y entender los juicios de valor que tienen las personas al interpretar la realidad y después crear narrativas y argumentos respecto a las mismas. Entonces, es importante entender que todos los encuadres vienen de personas, instituciones u organismos que tienen juicios de valor, que tienen que ver con sus intereses personales, que tienen que ver con sus contextos, que tienen que ver con sus ideas particulares. Y justamente el encuadre lo que nos permite es entender este tipo de cosas. Pongo un ejemplo muy claro sobre esto. No van a hablar sobre la decolonización de la misma forma el Fondo Monetario Internacional que, por ejemplo, una asociación de personas indígenas. Creo que la forma en la que ven el problema es extremadamente diferente por su cosmovisión y la forma en la que hablen del mismo va a ser extremadamente diferente por su contexto. Después de esto, hay un pequeño ejemplo, y perdón porque está en inglés, pero traté de tener como las fuentes originales, pero ahorita yo los voy a explicar. Y aquí hay un ejemplo de justamente cómo se utiliza el encuadre o el framing en el ámbito de desarrollo para hacer políticas públicas, para hacer programas sociales o para analizar políticas públicas y programas sociales. Entonces, el primer cuadro lo que hace es explicarles las dimensiones del encuadre y decir que primero para escoger los elementos que quieres incluir en tu encuadre, tomas en cuenta, por ejemplo, la escala del problema. Vas a hablar, por ejemplo, del ámbito nacional, vas a hablar del ámbito regional, vas a hablar del ámbito global. Entonces es importante primero tener en cuenta la escala. Segundo, los límites. Y justamente es cuando estamos delimitando el problema. Vamos a hablar de todos los tipos de violencia, vamos a hablar de la violencia de género, vamos a hablar de la violencia por motivos raciales, en dónde están los límites y hasta dónde quiero que el mundo llegue. Después, si estamos hablando de relaciones, ¿cuáles son los más importantes? Estamos hablando, por ejemplo, de relaciones de pareja, entonces quiero hablar sobre interacciones psicológicas, sobre interacciones físicas. Estamos hablando de relaciones de poder, entonces quiero hablar de las dinámicas entre las cuales las personas gobernadas, los gobernantes, tienen este tipo de interacciones. ¿Cuáles son las dinámicas que entran en juego? ¿Cuáles son, por ejemplo, las características culturales? ¿Cuáles son las características religiosas? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de la situación que estoy abordando? Y al final, ¿cuáles son los outputs o resultados que quiero ver? Entonces, es importante tomar estas características para poder elegir los elementos que queremos que entren en nuestro encuadre. Y después están los valores más subjetivos, que tienen que ver con, pues, justamente eso, cosas no objetivas que se ven involucradas en el encuadre, que tienen que ver con las perspectivas
de las personas o los grupos que están involucrados en esta situación, que tienen que ver con los intereses de los grupos o personas, que tienen que ver con los valores a los que se les va a dar más peso, que tienen que ver con las nociones de experiencia y con los objetivos que tenemos en esta situación. Y después lo que tenemos es un diagrama que utiliza el Instituto de Estudios de Desarrollo, justamente cuando está evaluando los encuadres que se utilizan para hablar de políticas ambientales. Entonces, ellos tienen un uso muy particular del encuadre que tiene que ver con un análisis de discurso político y análisis de narrativas que resultan en políticas para el desarrollo sostenible. Y creo que este es un ejemplo de cómo podemos tomar en cuenta o utilizar el framing en el mundo real. Entonces, lo que ellos hacen es decir, ¿cuáles son las diferentes narrativas que tenemos en el mundo que resultan en diferentes tipos de acción con respecto al desarrollo sostenible? Entonces, vemos, por ejemplo, que una narrativa dominante es la creencia de que los alimentos transgénicos pueden solucionar ciertos problemas que tienen que ver con nutrición. Entonces, esta narrativa viene de qué tipo de actores, de qué tipo de instituciones, cómo nos están presentando ellos el mundo para que nosotros creamos que esto es factible o lo podamos creer. Y creo que en una situación como un poco más accesible para todas las personas, podemos tomar en cuenta los framings y narrativas que tienen que ver con el cambio climático. Va a haber personas que van a caracterizar y después hacer un encuadre sobre el cambio climático como un problema o una situación completamente natural, que solo las personas, los humanos han acelerado, y va a haber personas que van a hacer un framing del cambio climático como una situación que es completa y exclusivamente culpa de las personas. Entonces, aquí están como un poco de los ejemplos más prácticos, no necesariamente de debate, en los cuales podemos ver el... Eh, voy a leer ahora algunas de las preguntas y después sigo con la presentación. Una pregunta si se puede realizar el encuadre y la caracterización de un argumento en cualquier intervención. La voy a responder después porque esto solo es para como framing y caracterización en general. Después va a pasar como a las partes de debate parlamentario. Y, ok, hay información que es importante para mi argumentación fuera del encuadre. ¿Hay que omitir esta información o se puede agregar al encuadre? Creo que hay cosas separadas y eso lo vamos a ver un poco más en la parte de encuadre en debate parlamentario, pero hay veces que haces más de un encuadre, que haces encuadre para un argumento, encuadre para otro argumento, caracterización para un argumento, caracterización para otro argumento. Entonces, justamente ahí puedes decir como tal vez esta pieza de información no es relevante para este encuadre, pero es relevante para el encuadre del siguiente argumento. Y entonces es importante que presentes información, pero no la tienes que poner específicamente en el encuadre en el que sientes que no es relevante. Sí, las narrativas son, una narrativa se refiere al ideario colectivo, la forma en la que pensamos y hablamos sobre una situación en específica. Y una narrativa es un elemento discursivo que también tiene el poder de transformar la realidad. Básicamente es como sociedad o como cierto grupo de personas, cómo pensamos sobre cierta situación o sobre cierto elemento, cómo hablamos sobre cierta situación y cierto elemento, y cómo esta forma en la que hablamos de algo transforma la realidad, porque la realidad se construye a través de los discursos también. O sea, los discursos no es solo la forma en la que hablamos de la realidad, sino que más bien es un círculo en el cual yo explico la realidad, pero también creo la realidad. De esto, si necesitan saber más, creo que hay talleres bastante interesantes. Estoy segura que Tito ha dado talleres sobre narrativas en la palestra, pero creo que respetando el tiempo de este taller es lo más que puedo decir sobre narrativas. Aunque si tienen más preguntas sobre esto, pues lo podemos abordar en el final del taller, en la sesión de preguntas. Ok, y ahora sí vamos a abordar el punto específico de la caracterización y el encuadre en debate parlamentario. Entonces, todas las herramientas de
definiciones que presente previamente sirven para encuadrar o caracterizar como en la vida diaria, para hacer políticas públicas, para presentar argumentación en un ensayo, etcétera. Ahora, este punto es específico para debate parlamentario, así que si hay alguien que no está interesado en debate parlamentario, no necesariamente tiene que ver esta parte del taller. ¿Qué pasa en debate parlamentario y cuáles son las preguntas que pueden ser relevantes para hacer la caracterización y posteriormente el encuadre? Y ojo que no estamos limitados a eso. Primero, hay que preguntarnos qué es lo que estamos apoyando o en qué es lo que estamos en contra en nuestra posición de debate. Tener muy en claro en contra de qué estamos o a favor de qué estamos y dónde estamos parados en este problema o en esta situación. También pensar el otro lado, cómo puede estar parado o dónde está parado respecto a esto y cuál es la estrategia más intuitiva que puedan estar tratando de correr. Dentro de mi rango general de argumentación y su rango general de argumentación, ¿por qué el mío es mucho más fuerte? ¿O por qué el mío tiene que ser considerado como el ganador? Y también reconocer que siempre va a haber un choque, y algo que perder y algo que ganar, y afrontar esos choques. Como siempre hay, por ejemplo, un choque entre dos valores, porque uno pesa más que el otro, sí es el primer paso, pero porque en el peor de los escenarios, cuando yo pierdo algo en una situación respecto al otro lado, porque ese trade-off es válido, porque eso que pierdo es justificable. ¿Y dónde están los límites del caso que defendí? O sea, justamente lo que estaba diciendo previamente, yo no quiero casi nunca en un debate lograr la paz mundial o eliminar toda la violencia. Normalmente quiero algo más delimitado. Entonces, ¿dónde están esos límites? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y creo que mientras más claros somos con esto, es más factible que nuestro caso sea convincente. Porque cuando nos comprometemos a lograr una meta tan alta, entonces es muy poco probable que los jueces digan como esto es factible o esto puede pasar. Estas preguntas, creo que son preguntas que se la tienen que hacer todos los equipos, sin importar la posición que tienen. Creo que son preguntas que se tienen que hacer en alta de gobierno, en alta de oposición, en baja de gobierno y en baja de oposición. Y creo que justo aquí tiene mucho que ver con la pregunta que se hacía antes, como en dónde va el encuadre y la caracterización en cualquier discurso. A menos que World Schools tenga una regla particular que yo no conozco porque no es el formato que hago, pero estoy casi segura que no. Entonces, en cualquier discurso se puede hacer y vamos a ver un poquito más sobre esto. Pero justo porque se puede hacer en cualquier discurso, es importante que todas las personas, en todos los equipos, se haga este tipo de preguntas en el tiempo de preparación o a lo largo del debate, si hay algo que es importante también. Una vez que tenemos esto, podemos ahora sí en cuenta las estrategias que pueden tomar los equipos dependiendo del lado en el que estén. Y aquí estaba pensando poner un ejemplo que puede ser un ejemplo didáctico, si se presta la sección. Entonces, creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta ciertas situaciones, tener muy claro cuál es la propuesta que está pidiendo la moción que el gobierno haga o cuál es la posición que la moción está pidiendo que el gobierno apoye. Después, justamente, cuál es el trade-off, qué es lo que estamos ganando con esta moción o esta medida y qué es lo que estamos perdiendo con esta medida y explicar por qué en la ponderación lo que estamos ganando pesa más que lo que estamos perdiendo. Después, justamente, como hasta dónde llega lo que estamos defendiendo, qué casos no entran dentro de lo que estamos defendiendo y cuestionarnos si estamos rompiendo radicalmente con la realidad o simplemente estamos siguiendo las tendencias de la realidad y esto solo va a extender el status quo. ¿Qué pasa con la oposición? Primero, tiene que pensar antes de los discursos, tanto suyos como de gobierno, cuál creen que es la caracterización más conveniente para su caso y para su situación. Después, lo que tienen que pensar es si hay o se necesita una clarificación de lo que está presentando el caso de gobierno. Es decir, el encuadre quedó suficientemente bien explicado, es necesario que lo expliquen una vez más. Y después, pensar si aceptan esta caracterización o no aceptan esta caracterización y si aceptan este encuadre o no aceptan este encuadre.
y creo que justamente tiene que ver con la pregunta que acaban de mandar sobre cómo hacemos un encuadre sin cerrar el debate o hacerlo injusto. Voy a abordar esto más adelante, pero justo si oposición cree que la caracterización o el encuadre presentados por gobierno han sido extremadamente limitantes, entonces se puede poner en duda. Es decir, solo porque el gobierno decide encuadrar o caracterizar algo de una forma específica, no significa que no se pueda cuestionar, y lo vamos a ver ahora. Entonces, una vez que deciden si aceptan o no la caracterización de gobierno, necesitan recaracterizar, necesitan crear una imagen diferente de las personas, de las instituciones o del problema, y después necesitan plantear un problema diferente a este problema. Y, ok, aquí eh, tengo esta moción de un torneo de México, que justamente es un tema en pro de la comunidad LGBTQ+, por eso se me hizo interesante tenerlo aquí, que es esta casa como parte de la comunidad LGBTQ+, apoya la iniciativa Pink Pistols en zonas con alto índice de crímenes de odio. Entonces, pensemos, por ejemplo, en qué tendríamos que caracterizar de esta moción si fuéramos gobierno. Entendemos que el contexto tiene que ver con, uno, cómo en Estados Unidos está permitido que las personas tengan armas, y dos, cómo hay altos índices de violencia hacia las personas LGBTQ+. Esto no es una caracterización sesgada, porque es la realidad del país y es algo que el InfoSlide incluso nos está diciendo, porque esto va a ser en zonas con altos índices de crimen, ¿no? Esto es justo para ambos lados. Esto no es necesariamente estratégico para un lado u otro. Después, ¿qué pasa con la caracterización y qué pasa con el framing? Creo que como gobierno puede ser importante caracterizar cómo se sienten las personas cuando tienen que estar en este tipo de situaciones, como por ejemplo se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, una caracterización del contexto eficiente podría hablar sobre cómo las personas se sienten sistemáticamente vulneradas, sobre cómo las personas se sienten en una situación de incapacidad o en una situación en la que se sienten extremadamente obstaculizados a tomar cierto tipo de medidas. Eh, Creo que a lo mejor lo que se puede hacer es caracterizar a la sociedad en Estados Unidos como una sociedad que tiene una conciencia significativa con respecto a las armas, que tiende, por ejemplo, a tener acceso a capacitación respecto a las mismas. Por el otro lado, oposición puede decir, ok, estoy de acuerdo en la caracterización en la que tú hablas sobre cómo las personas se sienten vulnerables hasta esta situación. Creo que es una caracterización justa y creo que es una caracterización válida. Incluso la puedo hacer para mi argumentación después, diciendo que las personas ahora se van a sentir más vulnerables porque cuando tienen acceso a armas, ahora no solo son una víctima, sino que son una posible amenaza y entonces puede haber un recrudecimiento de la violencia. Pero no voy a aceptar la segunda caracterización, la que me dice que la sociedad estadounidense está extremadamente informada respecto a las armas o no o está extremadamente capacitada para usar armas, porque creo que justamente lo que sucede es que las personas han normalizado tanto esto que no tratan de informarse, que no tratan, por ejemplo, de tener una capacitación suficiente porque lo ven como, bueno, cualquiera puede hacer. Entonces, aquí hay dos caracterizaciones que están en choque y va a ganar el punto sobre la caracterización, la que sea mejor presentada, la que esté mejor construida, la que muestre mejor la realidad, o pues al final la que se vea un poco más intuitiva hacia el panel. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo de cómo gobierno presenta una caracterización que oposición acepta y cómo gobierno presenta una caracterización que oposición rechaza. Y esto puede pasar en cualquier cámara. O sea, la caracterización puede venir de alta de gobierno y la puede rechazar alta de oposición o la puede rechazar baja de oposición. Y al revés, baja de gobierno puede rechazar la recaracterización que presentó alta de oposición y esto es lo interesante del debate y justamente lleva el debate a otro nivel de discusión en la que no solo estamos debatiendo argumentos, sino también cuál es la realidad de las personas, cuál es su proceso de toma de decisiones, cuál es su proceso de razonamiento, o por ejemplo de las instituciones. Y esto es algo que vemos significativamente en instituciones como por ejemplo la ONU. Alguien puede caracterizar la ONU como
una institución que lo que busca es paz mundial, que lo que busca es el bienestar de los grupos vulnerables, y alguien puede caracterizar la ONU como una institución que lo único que hace es dar voz a los países más privilegiados y solo reforzar esa posición de privilegio que tienen. Entonces creo que ahí se ve un poco esta situación. Ahora, ¿qué pasaría con el framing y cómo presentaría el framing? Creo que, por ejemplo, lo que estamos hablando en gobierno o algo relevante de lo que hablaría gobierno es a lo mejor hablar sobre cómo el límite de este tipo de medidas está como cuando es la defensa personal, cuando no es la defensa personal. Entonces, ¿cómo un framing de defensa personal? ¿Cuáles son los casos que entran de la misma? ¿En qué tipo de situaciones de vulnerabilidad tiene que estar una persona para que esto sea considerado defensa personal? Cuando es abuso de violencia, cuando es abuso de fuerza. Y aquí es donde puede entrar como un poco límite que empiezo a poner y que empiezo a poner para mi medida. Y otra vez, oposición puede estar aceptando ese framing y decir, voy a aceptar tu framing, pero lo voy a utilizar para mi argumentación y decir cómo la situación se vuelve peor, o voy a rechazar tu framing y voy a presentar un framing alternativo. Con esto voy a pasar a las preguntas, ya hay una en el chat, que tiene que ver con cómo hacer un buen encuadre sin que oposición diga que es un escenario que es injusto en el que solo puedes ganar tú. Creo que justamente tienes que preguntarte en el tiempo de preparación si oposición puede correr un caso justo en eso. Y es un cuestionamiento que tú tienes que hacerte cuando estás preparando. Justo como te preguntarías, ¿este es un argumento factible o este es un argumento real? También preguntarte si estás delimitando demasiado el caso. Si desde el tiempo de preparación te das cuenta de que efectivamente no hay un caso que oposición pueda correr y sea ganador del debate, entonces desde el tiempo de preparación, lo más estratégico que puedes hacer es no limitar tanto el debate. Lo que tú quieres es ganar el debate en el mejor escenario posible de oposición y creo que hacerte este tipo de preguntas es extremadamente relevante. ¿Cómo estoy encuadrando el debate y cuál es el caso de oposición que puede ganar el debate dentro de este cuadro? Si ves que no hay un caso ganador, entonces tienes que ampliar el encuadre o justamente decidir o elegir como otra parte de la realidad para presentar el mismo. ¿El framing lo hacen los primeros oradores o es una caracterización para cualquier intervención? Ok, creo que lo más conveniente sería que lo hicieran los primeros oradores, porque justamente te está diciendo como dentro de la realidad, esto es donde vamos a estar como equipo. No necesariamente significa que solo lo puedan hacer los primeros oradores. Muchas veces, como segundo orador, te das cuenta de que el debate se está yendo hacia un lado que no esperabas o que no es más intuitivo y te das cuenta que tienes que regresarlo a donde corresponde y entonces como segundo orador presentas un encuadre. Creo que también es importante tomar en cuenta que hay veces que no tienes como un encuadre general, sino tienes que encuadrar varias cosas, no tienes una caracterización general, sino que tienes que caracterizar varias cosas. Y entonces lo que vas a tener es una caracterización general y luego premisas descriptivas para cada argumento y vas a tener un framing general y vas a tener como framings específicos para cada argumento. El framing general lo debería idealmente presentar el primer orador, pero el framing más específico que tiene que ver con cada argumento lo puede hacer la persona a la que le corresponde ese argumento. Entonces, no hay ningún problema si yo soy segunda oradora y entonces hago un framing exclusivamente mi argumento, no lo tiene que presentar a mi primer orador. Esto aplica, claro, para cámaras altas en las que yo estoy presentando un argumento. ¿Cómo estar segura que el encuadre sea correcto? Poniendo la prueba. Creo que como cualquier herramienta de debate parlamentario, solo sabes si es eficiente para tu caso o para tu posición, si estás frecuentemente cuestionándote, tratando de ver los puntos débiles y tratando de ver las posibles respuestas. Creo que con cualquier herramienta de debate, lo que tenemos que hacer es pensar cuál es la posible respuesta que me puede dar oposición, cuál es el caso que puede tener oposición ante esto, qué tan creíble es esta situación, y es lo mismo que tienes que hacer con el encuadre, hacerte preguntas sobre si está funcionando o no, hacerle preguntas a tu pareja o hacerte cuestionamientos. ¿Cómo estás segura de que la lectura de la emoción sea la más intuitiva?
Ok, esto también creo que no es necesariamente relacionado con framing y caracterización, pero la respuesta es más simple. Entonces, creo que cuando hay dos opciones. Una es que haya una emoción que sea bastante fácil de comprender, y creo que ahí lo más importante es tomar en cuenta cuáles son los elementos que tiene la emoción. Normalmente hay varios conceptos, no solo uno, que son relevantes. Si es, por ejemplo, una emoción de narrativas, si es una emoción de lamentar, va a haber ciertos puntos que hay que tomar en cuenta, como estás lamentando la narrativa y no la realidad. Estás lamentando, perdón, estás hablando sobre una situación en Estados Unidos o en el mundo en general. Entonces, tienes que tomar en cuenta todos los puntos y eso te puede hacer caer en una interpretación mejor de la emoción. El otro caso es que sea una emoción compleja de entender, ya sea por el tipo de conceptos que está abordando, que a lo mejor pueden ser abstractos o difíciles de acceder, o porque sea una emoción que tiene problemas de redacción, o porque sea términos con los que no necesariamente estamos familiarizados. Creo que aquí hay varias cosas que se pueden realizar y una de estas es primero pensar individualmente cuál es la interpretación que tengo y que mi pareja piense la interpretación que tiene. Luego chocar esas interpretaciones. Si coinciden, es probable que esa interpretación sea la correcta. Si no coinciden, hay que tratar de analizar una y otra y ver cuál es la más lógica de las dos, cuál es la más intuitiva de las dos. Si después de presentar nuestros razonamientos de por qué creemos que esta es la mejor interpretación de la emoción, no podemos llegar a un consenso, probablemente lo más estratégico sea tener puntos o ideas para cualquiera de las dos interpretaciones y reconocer que va a haber debates en los que va a haber más de una interpretación de la emoción y que en el debate vamos a tener que decidir a cuál de los dos debates entramos o si vamos a entrar a los dos. Entonces, si desde el tiempo de preparación se dan cuenta de que no pueden estar de acuerdo en una interpretación, es bueno tener ideas de lo que pueda pasar. Y la otra es verdaderamente cuestionarse qué tan buena es la justificación que ustedes tienen para su interpretación y qué tan buena es la justificación que tienen los otros equipos. Muchas veces tú crees que tu justificación es muy fuerte, pero te das cuenta de que hay otros tres equipos que tienen otra interpretación y creo que ahí lo más conveniente es dejar la tuya y adaptarte al debate que estás haciendo. Encuadres de emociones económicas. ¿Son diferentes? Um, Creo que no necesariamente son diferentes, no se me ocurre una razón por la que el encuadre lo haría de forma diferente. Creo que probablemente a lo que le pongas atención sea más específico, como a las instituciones eh, financieras a nivel global, a la situación económica de algún país en específico, pero no creo que sea radicalmente diferente a otras opciones. El término trade-off. Cuando hablamos de cualquier programa, acción, medida que vayamos a tomar, siempre va a haber algo que ganemos y algo que perdamos. Pensando en un ejemplo simple que no tiene que ver con debate. Si yo me quiero comprar un pastel, voy a perder dinero porque estoy comprando un pastel. ¿Qué pesa más? ¿Que yo tenga un pastel o que yo tenga ese dinero? Bueno, a mí me gusta muchísimo el pastel y creo que este no es tanto dinero, entonces pesa más que yo tenga ese pastel a que yo tenga el dinero. Tal vez mi mamá diría, por supuesto que pesa más que tengas ese dinero porque el pastel no es algo que necesitas y además has comido 3 pasteles hoy, entonces enfócate en el dinero. Creo que en debate pasa algo muy parecido. Si hablamos, por ejemplo, sobre limitar eh, la libertad de expresión de las personas, pues es cierto que vamos a ganar que los discursos de odio tengan menor difusión, pero también vamos a perder que muchas personas puedan hablar sobre ciertas ideas no convencionales. Este es el trade-off. Estamos ganando protección a ciertos grupos vulnerables cuando se presentan discursos de odio, pero estamos perdiendo que haya ciertas personas que no vayan a poder decir ideas que pueden ser positivas justamente por esa situación. ¿Qué pesa más? Esto lo tiene que analizar cada equipo. Espero que quede un poquito más claro el término trade-off. La verdad es que a mí me cuesta siempre trabajo encontrar una palabra en español que represente esto. Perdón por usar palabras en inglés y esto está relacionado con la otra palabra que es el framing. Y otra vez, perdón por hacer esto. El framing es lo mismo que el encuadre, es la misma traducción. La cosa es que como el framing es una herramienta que yo uso más ahora que estoy en Inglaterra,
que antes que estaba en México, pues estoy más acostumbrada a decir framing que encuadre. Perdón por eso, es una mala costumbre. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer con una caracterización y un encuadre? Se me hace difícil hablar sobre absolutos. Creo que es difícil decir como nunca, nunca en ninguna circunstancia hagan esto, pero cosas de las que ya hemos hablado, como limitar demasiado la imagen que estamos dando de las personas o de las organizaciones en la caracterización, o limitar demasiado el cuadro que estamos haciendo en el framing. Creo que esto siempre tiende a causar problemas a las personas porque el debate se hace muy chico y es probable entonces que te digan como no, eso no, y se rechace tu caracterización o tu framing, porque esto se puede volver injusto para las personas, o incluso porque para ustedes mismos como equipo se están limitando la capacidad o la amplitud que tienen para argumentar. La otra cosa creo que sería como no hablar en generales o en términos absolutos, como no decir como Trump siempre es malo y siempre hace las cosas mal, como el Fondo Monetario Internacional nunca vela por los intereses de las personas, siempre por los poderosos. Creo que ese tipo de situaciones tienden a ser problemáticas. Es mejor decir es altamente probable o con mayor frecuencia, con mayor tendencia, porque así entendemos que hay ocasiones en las que no, pero creemos que son casos aislados o que no son necesariamente representativos. Y eso hace que los argumentos sean más convincentes. Eh, con respecto a, por ejemplo, el framing, creo que también es importante pensar en no querer abordarlo todo, justamente para decir, mi caso es el caso ganador, porque aborda temas de salud, porque aborda temas de economía, porque aborda temas de género, porque aborda la paz mundial. Justamente creo que lo bueno del framing es que te presenta un espacio más pequeño para que puedas estratégicamente llenar todos los espacios dentro de ese espacio pequeño. Entonces, si tu framing es muy grande, estás perdiendo este beneficio del framing y no tuvo tanto sentido presentar un framing. Un encuadre, perdón, otra vez lo estoy diciendo en inglés. Entonces, estas son dos herramientas que la verdad es que creo que hay muchísimo material para explorar las mismas. Creo que lo que yo traté de hacer ahora es darles una pequeña pincelada de lo que representan estas dos herramientas, cuáles son como sus definiciones más generales y cuáles son como estrategias puntuales que podemos tomar para hacer estas herramientas. Creo justamente que porque son herramientas discursivas, hay muchísimo material para entender la caracterización y el encuadre. Entonces, si después de esto sienten que estas son herramientas que quieren desarrollar más, no solo les invito a practicar con todo lo que hemos visto ahora, sino a buscar mucho más. Creo que hay mucho material académico sobre argumentación que puede decirles cómo se usan en la vida diaria estas dos herramientas y ustedes pueden estratégicamente pensar en cómo las adaptan a debate. Entonces, sí, les invito como a seguir buscando este tipo de información. Yo puse aquí 3 recursos que utilicé para preparar este taller, que son 2 documentos de IDS, que es un estudio que están en inglés, pero que pueden presentarles un acercamiento al framing. Si alguien quiere buscar algo en español, porque no quiere leer en inglés, no puede leer en inglés, pueden escribirme y puedo darme la tarea de buscar algunos recursos en español. Y también el taller que dieron en Nordic Academy, que también está en inglés y por eso justo la idea es como traducirlo para que puedan tener acceso al mismo a través de ese taller. Pero si alguien quiere explorarlo más y no quiere leer en inglés, no puede leer en inglés, pueden escribirnos a la palestra y podríamos hacer una traducción del mismo. Eh, en la última slide están los datos para encontrar el Facebook, Instagram y canal de YouTube de la palestra. Ahí pueden escribirnos cualquier duda que tengan sobre este taller o sobre cualquier otra cosa de debate. Ahí sí, de verdad, no tengan duda. Y pueden pedirle mi número de WhatsApp o mi correo a la organización. Estoy como dándome consentimiento a que esta información sea difundida. Y en verdad pueden escribirme si necesitan mayor información al respecto, si quieren a lo mejor que les aclare alguna situación sobre la caracterización y el framing, si quieren pensar en ejercicios que pueden hacer para practicar el framing, perdón, el encuadre y la caracterización, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, no duden en contactarme al respecto. Y una vez más, muchísimas gracias por la invitación, gracias por venir a ver el taller. En serio, para mí es siempre muy bello poder estar
siendo parte del circuito de Panamá, participando con el circuito de Panamá y no duden en decirme cualquier cosa que necesiten.